Hola, hola a todos mis preciosos y curiosos seguidores. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en nuestro espacio de chismes y secretos de celebridades. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de glamour, romance y viajes de ensueño. Si son tan fanáticos como yo de las historias de amor que traspasan la pantalla, entonces prepárense porque este vídeo les va a encantar. Hoy vamos a destapar los secretos de viaje y los lujos que se han regalado Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que sin duda han encendido los corazones de medio mundo. Ya saben, esos momentos de lujo, esas escapadas románticas que a todos nos hacen suspirar un poco. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No te olvides de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle de nuestras futuras investigaciones. Vamos a explorar juntos esos paraísos escondidos que estos dos tortolitos han visitado, y descubrir los caprichos que se han dado en el camino. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un poco de chisme con estilo? Así que acomódense, pónganse cómodos y prepárense para un viaje que va más allá de las alfombras rojas. Bueno, antes de meternos de lleno en los detalles más jugosos, es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin no son solo rostros bonitos en la televisión. Son dos personas que han trabajado incansablemente para alcanzar el éxito y, como muchos de nosotros, también disfrutan de los frutos de su labor. Y vaya que saben cómo hacerlo con estilo. Su relación, que comenzó en los sets de grabación de Sen Kalkam, nos hizo creer en el amor una vez más, y aunque sabemos que la historia tuvo sus altibajos, lo cierto es que durante ese tiempo nos regalaron momentos de mucha magia, dentro y fuera de la pantalla. Y hablando de fuera de la pantalla, sus viajes y escapadas se convirtieron en un tema de conversación constante en redes sociales. Empecemos por esas escapadas románticas que nos hicieron suspirar a todos. Recuerden esas fotos que inundaron Instagram con playas paradisíacas, cenas a la luz de las velas y paisajes de ensueño. Una de sus paradas más populares fue, sin duda, las Maldivas. ¡Ay, las Maldivas! Ese lugar donde el agua es tan cristalina que puedes ver tus pies y donde las cabañas sobre el agua parecen sacadas de una postal. Hande y Kerem disfrutaron de este Edén tropical en su máximo esplendor. Se hospedaron en un resort de lujo con villas privadas, piscinas infinitas y acceso directo a la playa. Imaginen despertarse con el sonido suave de las olas y disfrutar de un desayuno con vistas al Océano Índico. Sus fotos allí eran pura fantasía, ellos relajados, disfrutando del sol, explorando los arrecifes de coral y, por supuesto, compartiendo momentos románticos al atardecer. No faltaron los paseos en yate privado, las cenas en la playa con menús exclusivos y, como no, los masajes relajantes en spas de ensueño. Y no solo se trataba de relajación, también hubo espacio para la aventura. Se les vio practicando snorkel y buceo, explorando los vibrantes mundos submarinos que ofrece este archipiélago. Era evidente que cada detalle había sido pensado para crear una experiencia inolvidable. Los rumores decían que este viaje no solo fue un escape romántico, sino también una celebración de sus logros profesionales y personales. Pero las Maldivas no fueron su único refugio. Otro destino que marcó su historia de amor fue Italia. ¡Ah, Italia! La cuna del arte, la cultura y la buena comida. En este caso, no se limitaron a un solo lugar, sino que hicieron un recorrido por varias ciudades emblemáticas. Desde los canales de Venecia hasta las ruinas de Roma, pasando por la Toscana y sus paisajes de viñedos. Cada rincón de Italia pareció ser un telón de fondo perfecto para su romance. En Venecia se les vio paseando en góndola, disfrutando de la arquitectura renacentista y cenando en pequeños restaurantes con encanto. En Roma exploraron los monumentos históricos, lanzaron monedas en la Fontana di Trevi y se perdieron por las calles empedradas del Trastevere. En la Toscana se alojaron en una finca rústica, aprendieron a cocinar platos italianos tradicionales y disfrutaron de catas de vino locales. Cada etapa del viaje fue una nueva oportunidad para conocerse aún más y compartir momentos especiales. Los tabloides y sus seguidores en redes sociales se deleitaron con cada foto y vídeo que compartieron, sintiendo un poquito de envidia sana por esos paisajes y experiencias. Y claro, no podían faltar las compras de lujo. Hande, con su pasión por la moda, aprovechó para visitar las boutiques de los diseñadores italianos más reconocidos. Se les vio disfrutando de helados artesanales, visitando galerías de arte y museos y, en general, sumergiéndose en la cultura italiana con todos sus sentidos. Pero no solo se trataba de destinos exóticos o ciudades históricas, también hubo escapadas más íntimas y sencillas.
Se sabe que les encanta pasar tiempo en la naturaleza, alejados del bullicio de las grandes ciudades. Ande y Kerem han disfrutado de retiros en cabañas en las montañas, donde han practicado senderismo, han respirado aire puro y se han relajado junto a la chimenea. Estas escapadas les permitían desconectarse del mundo y reconectarse entre ellos y con la naturaleza. Estas escapadas no eran tan publicitadas como sus viajes internacionales, pero sus seguidores más atentos lograban captar algún detalle que luego se convertía en tema de conversación en las redes. Es evidente que a ambos les gusta mucho la tranquilidad y la privacidad, y que saben encontrar esos espacios de paz, incluso en medio de su agitada vida profesional. Estas escapadas más sencillas también reflejan otra cara de su personalidad, una más relajada y auténtica. En cuanto a los lujos, no podemos negar que Ande y Kerem han disfrutado de la buena vida. No solo se trata de los hoteles y resorts de 5 estrellas, sino también de otros pequeños caprichos. Por ejemplo, se dice que ambos son grandes aficionados a la gastronomía y no dudan en probar los mejores restaurantes en cada lugar que visitan. Desde cenas con estrellas Michelin hasta pequeños bistros con encanto local, su paladar ha viajado tanto como ellos. Además, se les ha visto disfrutando de sesiones de spa exclusivas, de tratamientos de belleza personalizados y, por supuesto, de compras de lujo. Ande, como ya hemos mencionado, es una fashionista de corazón y siempre aprovecha sus viajes para renovar su armario con piezas únicas. Kerem, por su parte, es más discreto pero también tiene su propio gusto por la elegancia y la calidad. Se sabe que también son amantes del arte y que han visitado museos y galerías en diferentes partes del mundo. Además, ambos disfrutan de la música y han asistido a conciertos y festivales. Es decir, no solo se trata de viajes y lujo, sino también de experiencias que les enriquecen culturalmente. Se puede decir que son una pareja que sabe disfrutar de la vida en todas sus facetas. Otro detalle interesante es la forma en que planean sus viajes. Se rumorea que Ande es más de la espontaneidad y de dejarse llevar por la aventura, mientras que Kerem es más organizado y le gusta tener todo bajo control. Esta diferencia, lejos de ser un problema, parece ser un complemento perfecto. Ande aporta la chispa y la emoción, mientras que Kerem se asegura de que todo salga a la perfección. Se ha dicho que ambos trabajan en equipo a la hora de planificar sus itinerarios, combinando sus gustos e intereses para crear viajes únicos y personalizados. Además, parece que les encanta sorprenderse mutuamente con regalos y detalles especiales durante sus escapadas. Estos gestos de cariño, aunque pequeños, son los que realmente marcan la diferencia y hacen que sus experiencias sean aún más memorables. Desde cenas románticas hasta pequeños regalos comprados en tiendas locales, cada detalle cuenta. También es importante destacar la forma en que han compartido sus experiencias con sus seguidores. A través de sus redes sociales, nos han permitido ser testigos de sus viajes y nos han contagiado su entusiasmo por explorar el mundo. Si bien es cierto que algunos detalles se han mantenido en la privacidad, lo que han mostrado ha sido suficiente para hacernos soñar y viajar con ellos desde la distancia. Sus fotos y vídeos no solo nos mostraban paisajes increíbles, sino que también transmitían la alegría y la conexión que compartían como pareja. Era evidente que estaban disfrutando cada momento al máximo y que querían compartir esa felicidad con sus seguidores. De esta forma han construido una imagen que va más allá del glamour y el lujo, mostrando también su lado más humano y cercano. Por supuesto, no todo ha sido un camino de rosas. Como cualquier pareja, también han tenido sus altibajos y momentos difíciles. Sin embargo, parece que sus viajes siempre han sido un refugio y un escape para reconectar y fortalecer su relación. Estos momentos juntos, lejos del estrés y las presiones de la vida cotidiana, les han permitido redescubrirse y recordar por qué se enamoraron en primer lugar. En los viajes han aprendido a comunicarse mejor, a trabajar en equipo y a superar los obstáculos juntos. Es evidente que cada experiencia ha dejado una huella en su relación y les ha ayudado a crecer como individuos y como pareja. Y es que, como bien sabemos todos, a veces alejarse del ruido y la rutina es la mejor manera de reencontrarnos con nosotros mismos y con aquellos que amamos. Y aunque hoy sus caminos ya no están unidos en el plano romántico, los viajes y recuerdos compartidos quedarán grabados en la memoria de todos, como una muestra de un amor que, aunque efímero, fue intenso y memorable. Y es que al final, lo que realmente importa son las experiencias que vivimos y las personas con las que las compartimos. Ande y Kerem nos regalaron momentos de ensueño y nos demostraron que el amor puede ser una aventura increíble, llena de lujos, viajes y momentos inolvidables.
Da foto, cada vídeo, cada historia compartida es un testimonio de la magia que vivieron y que, de alguna manera, también nos dejaron vivir a nosotros. Y hablando de experiencias, no podemos dejar de mencionar la influencia que estos viajes han tenido en su trabajo. Se dice que sus experiencias alrededor del mundo han servido como inspiración para sus proyectos creativos. Han podido conocer diferentes culturas, formas de vida y paisajes que han enriquecido su perspectiva y les han brindado nuevas ideas para sus personajes y sus historias. Además, han aprovechado sus viajes para aprender idiomas, tomar clases de baile y conocer a gente de diferentes ámbitos, lo que les ha abierto nuevas puertas profesionales. De alguna manera, sus viajes no han sido solo un escape, sino también una inversión en su crecimiento personal y profesional. Y es que al final, la vida es un viaje y cada experiencia nos ayuda a crecer y a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Y si ese viaje incluye playas paradisíacas, ciudades históricas y momentos de lujo, pues mucho mejor. Bueno, mis queridos exploradores de corazones y rincones del mundo, hemos llegado al final de nuestro recorrido por los viajes y los lujos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje virtual y que hayan podido saciar un poco su curiosidad sobre la vida de estas dos estrellas que nos han hecho soñar. Hoy hemos visto que más allá de las alfombras rojas y las cámaras, también hay personas que disfrutan de los pequeños placeres de la vida y que se toman el tiempo de explorar el mundo, tanto juntos como por separado. Hemos descubierto los lugares que han marcado su historia de amor, los lujos que se han regalado y la forma en que han compartido sus experiencias con el mundo. Hemos visto que el amor, como los viajes, puede ser una aventura emocionante y transformadora. Y aunque sabemos que esta historia ya ha escrito su último capítulo, lo que nos queda son los recuerdos, las fotos y la magia que nos regalaron durante su tiempo juntos. Así que si les gustó este vídeo, no duden en dejarme un comentario con sus opiniones. ¿Cuál fue su destino favorito de Hande y Kerem? ¿Qué lujos les gustaría disfrutar algún día? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus propias historias de viajes. Y por supuesto, no se olviden de darle al botón de me gusta si disfrutaron de este chisme con estilo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque estoy segura de que a ellos también les va a encantar. Y lo más importante, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de mis próximas investigaciones. Ya saben que siempre tengo un nuevo secreto que revelar y una historia que contar. Así que únete a nuestra comunidad de chismosos con clase y prepárense para nuevas aventuras. Los espero en mi próximo vídeo con más intrigas, más secretos y por supuesto, mucho más glamour. Hasta la próxima, mis queridos viajeros del corazón. Y recuerden, la vida es un viaje, así que asegúrense de disfrutar cada momento, sea en un yate en las Maldivas o en un sendero en las montañas. Adiós.